Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los salarios reales que están a niveles del 2008. Y sí, amigos, los salarios reales que llegan hasta los empleados de nuestras empresas, pues han caído y han caído de manera importante a niveles, los reales hablamos, a niveles del 2008. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que, todos nuestros trabajadores han perdido también ese poder adquisitivo. Y puedes pensar tú, ¿y esto por qué es un problema para los emprendedores? Hombre, porque todos queremos que nuestros empleados pues tengan el poder adquisitivo que se merecen por todo eso que producen en nuestras empresas, que producen en la sociedad y que contribuyen a la generación de riqueza. Dice, pues la solución, muy sencilla, que se les suban los salarios, que se les pague más. Bueno, pues no es tan sencillo, te lo cuento. ¿Y por qué hablamos de salarios reales? ¿Qué son esos salarios reales? Pues son los salarios ajustados a la inflación. Si cogemos los salarios en España y los ajustamos a la inflación, nos daremos cuenta que estamos en niveles del 2008. Y es que mucho me temo que ha caído, y de manera importante, el poder adquisitivo de los trabajadores en España. Y además no es una cosa generalizada en Europa, es fundamentalmente, está pasando en España, sobre todo a estos niveles. Hay países que efectivamente han sido capaces de mantener los salarios reales por encima de ese 2008 y, de hecho, hacerlos mantenerse en ese poder adquisitivo pese al gran mal que nos ha azotado durante los últimos años, que no es otro que la inflación. Y como te decía, nosotros como empresarios, como emprendedores, como autónomos que tienen empleados, pues lo que queremos es que nuestros trabajadores tengan el mayor poder adquisitivo posible. Unas veces lo podemos hacer rascando un poco de esos beneficios que pueda llegar a dar el negocio. En otros casos, como ahora mismo, es imposible. La gran mayoría de esas pymes, esos autónomos, les cuesta dar algo de beneficio a final de año. Y claro, uno se pregunta cómo hemos pasado de tener, unos salarios reales con un poder adquisitivo X a unos salarios reales que están por debajo del 2008. Pues como te decía, eso se debe a la inflación. Y la inflación perjudica no solo a los trabajadores, que también estamos viendo caída en ese poder adquisitivo, sino que en el fondo perjudican a toda la economía, porque al final todos esos trabajadores con menos capacidad de consumo, con menos capacidad de ahorro, con menos capacidad de inversión, pues hacen que la gasolina que necesita nuestro sistema económico se reduzca y poco a poco se vaya perdiendo tejido empresarial, como hablamos el otro día, se vayan perdiendo todas esas posibilidades, todos esos posibles crecimientos de nuestra economía. Así que tenemos un gran problema que lo tenemos todos, empresarios y trabajadores, y que muchas veces se juega a unos ponerles el problema en los otros y a otros ponerles el problema en los unos. Pero la realidad en este caso es que el gran problema que tenemos se llama inflación, que en los últimos tiempos más de un 20% de inflación acumulada. Ahora dicen que que ya no hay problema porque ya se está reduciendo la inflación. Reducir la inflación no quiere decir reducir los precios. De hecho, la inflación sigue existiendo y esa inflación lo que hace es seguir subiendo los precios. ¿De manera menos rápida? Sí, pero lo sigue subiendo. Así que el gran problema que tenemos aquí todos, empresarios y trabajadores, es la inflación. Y ahora preguntémonos por qué se ha producido esta inflación. Pero más que hablar de que el poder adquisitivo de los salarios reales está a niveles de 2008, vamos a hablar de cuánto poder adquisitivo han perdido esos salarios de media. Pues estamos hablando de un 12,8% del poder adquisitivo. Y eso que en los últimos años ha habido subidas impuestas, como el salario mínimo interprofesional, pero que al final, tú fíjate, todas esas subidas no han conseguido superar esa inflación, ese impuesto oculto que nos han puesto desde las altas estancias y que ha hecho que de media el 12,8% del poder adquisitivo lo hayamos perdido. Eso quiere decir que, pues lo que antes podíamos comprar con 100 euros, pues ahora hay que comprarlo con 112,8, más o menos. Ya sé que si hacemos las cuentas salen valores diferentes, pero para que nos hagamos una idea, todo eso hemos perdido un 12,8. ¿Esto a quién afecta fundamentalmente? Pues trabajadores jóvenes que ya tienen lo suyo en nuestra economía y también a esos empleos más precarios. Fijaos cómo esas políticas económicas, esas políticas y esas decisiones
dentro de las economías nacionales, como es en nuestro caso, pues todavía agravan más ese gran problema que hemos tenido a nivel más o menos global de esa inflación, producida fundamentalmente porque hemos aplicado esa teoría que ahora nos quieren convencer de que el dinero es infinito, que los estados pueden generar todo el dinero que les haga falta y que no hay ningún problema. Bueno, el problema es que cuanto más dinero generas, si no hay demanda de ese dinero, pues el dinero cada vez vale menos. Y si el dinero cada vez vale menos, pues yo pierdo poder adquisitivo. No solo de mi salario, sino que además, ojo, importante, de los ahorros, si no los tengo invertidos, para superar esa inflación. ¿Y cuál es la situación si la comparamos con el resto de países? Bueno, pues la OCDE nos dice que España está muy rezagada en esa recuperación del poder adquisitivo de los salarios reales y que hay otros países que ya han conseguido superar esa barrera producida por toda esa inflación que hemos sufrido y que está ahí acumulada y que ha hecho perder valor a los salarios que recibimos y también a los ahorros que tenemos. Vamos a analizar por qué hay esta gran caída de salarios reales en España y lo vamos a analizar en varios factores que son los que fundamentalmente afectan especialmente a España. Primero vamos a hablar de esa inflación persistente y es que es verdad, como te decía, que ahora se habla de que el IPC ha bajado y nos parece que han bajado los precios. Los precios no han bajado, la inflación es persistente, es acumulada. Tenemos, como te decía, más de un 20% de inflación acumulada y sí, está bajando ese crecimiento o esa velocidad de crecimiento de los precios, pero hay elementos básicos como la vivienda, los alimentos, la energía que han experimentado una subida muy importante en el precio y eso hace que se haya ido acumulando con esa subida de precios esa inflación y que hayamos perdido poder adquisitivo. Esto es verdad que en algunos países más que en otros, en España de manera importante, pero en otros países también ha habido inflación y sin embargo no tienen este problema con la recuperación de los salarios reales. Ahora vamos al segundo punto en el que España, esas medidas que se han tomado, tienen mucho que decir para contarnos por qué estamos en la situación en la que estamos. Segunda medida, muy importante, especialmente en España. No hemos deflactado los impuestos. Hemos decidido que vamos a aprovechar la situación y vamos a cobrar muchos más impuestos a los españoles, porque en lugar de ajustar esos impuestos a la situación inflacionaria, hemos decidido dejarlos tal cual. Récord absoluto de recaudación en las administraciones públicas, pero más extracción de recursos para los ciudadanos. Con lo que suben los precios, mi dinero vale menos y además pago más impuestos. Y tercera razón, también muy significativa en España, la precariedad laboral. Y es que tenemos una reforma laboral que se vende como que venía a resolver la precariedad, la temporalidad en el empleo, y lo que ha hecho es agravarla. Nos escondemos detrás de las estadísticas que nos hablan de ocupados y es verdad que tenemos más ocupados que teníamos antes. El problema son las palabras. Ahora cuando hablamos de ocupado hablamos de un fijo discontinuo que igual trabaja una semana al año y lo estamos considerando como ocupado. Si miramos las horas trabajadas en España, lo decíamos en un vídeo anterior, pues hemos tenido una pérdida de cerca de 400.000 horas trabajadas en el trimestre. 400.000 horas menos trabajadas. Y tenemos más gente ocupada, o sea, tenemos menos horas trabajadas, más gente ocupada. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Repartir el trabajo. Crear trabajo precario, trabajo que realmente pues, no da para vivir, aunque nuestras estadísticas pues, pueden parecer mucho mejor de lo que son. No hemos resuelto el problema de la precariedad, no hemos resuelto el problema de la temporalidad y esto hace que además pues estemos perdiendo ese salario real o el valor de ese salario real en muchas situaciones y en muchos sectores. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Bueno, pues lógicamente pérdida de calidad de vida. Estamos liderando todos esos índices de posibilidad de pobreza, de falta de elementos básicos. Bueno, lo lideramos en Europa porque se dan estas circunstancias, porque hemos perdido los que más poder adquisitivo y bueno, pues estamos en esa situación, empeorando la calidad de vida. Pero no solo eso, este empeoramiento de esa calidad de vida, ese empeoramiento del poder adquisitivo hace que también pues haya menos posibilidad, menos ocasión de consumo, menos ocasión de ahorro, menos ocasión de inversión y todo esto, pues como entenderéis, es un círculo perverso en la economía española.
Y además, bueno, pues todo esto lo que ha contribuido es a ese desequilibrio entre diferentes trabajadores, esa desigualdad salarial, ya que ha habido sectores que sí han podido ir ajustando esos salarios a la inflación y ha habido otros donde no había margen, donde no había posibilidad, donde se han visto mucho más afectados por las subidas de sus propios costes y, bueno, pues se han generado importantes diferencias salariales. ¿Y cuál es la comparación internacional? Pues como decíamos, en España, de esos 3 motivos que contribuyen a esa pérdida real de poder adquisitivo de los españoles dentro del tema salarial, pues cumplimos las 3 de manera importante, de manera potente. Bueno, otros países, según nos dice la OCDE, como por ejemplo Francia y Alemania, los salarios reales han crecido mucho más rápidamente, permitiendo a los trabajadores mantener ese nivel de vida a pesar de que ellos también han tenido inflación. Ya hemos dicho, menos inflación, además no se han cebado con los impuestos, además tienen un mercado laboral mucho más estable en el que no se hacen trampas al solitario y eso hace que tengan una situación mucho mejor que España, que sigue siendo la gran rezagada y la que refleja una mayor vulnerabilidad en ese mercado laboral. Conclusión, que no nos engañen. Cuando hablamos de que se ha perdido ese poder adquisitivo, pues lo que nos dicen es el empresario que está ganando más dinero, el de Mercadona, que ha subido sus márgenes. Bueno, cuando vemos la realidad, los números, no ha subido el margen y lo que pasa es que estamos en una situación complicada por esa subida de precios, por esa inflación. Inflación que no voy a repetir quién provoca esa inflación. Al trabajador, dile al empresario que te suba el sueldo, que no te lo quiere subir porque lo que quiere es llevarse las ganancias. Cuando hablas con el empresario, le dices, ya, es que, claro, el trabajador al final no es productivo, no está haciendo las horas que debería, no está contribuyendo, con lo que al final es poner en contra unos contra otros cuando el gran problema lo están generando desde las administraciones públicas, nacionales, internacionales, con esas políticas o con esas creencias o igual ni creencias, simplemente con este sistema que tenemos que hace que los políticos solo vean a 2 legislaturas, con lo que los problemas económicos que suelen tardar más en provocar sus efectos, pues no les importe nada. Y ahora estamos con esa teoría de que el dinero es infinito, los estados pueden fabricar todo el dinero que quieran y que no nos preocupemos. Bueno, pues sí nos preocupamos porque al final nuestro dinero vale menos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya resultado interesante. Te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des a este en la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es, bueno, pues seguir brujuleando todas estas cosas del emprendimiento, de la economía, del empleo, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.